Hola, en este video les explicaremos la maduración del sistema nervioso. La formación de nuestro organismo es un largo proceso que nunca se detiene. Constantemente están naciendo nuevas células y muriéndose otras. El desarrollo del sistema nervioso es una de las etapas. A través de él se forman los tejidos y órganos que posteriormente nos permiten generar ideas, comportamientos y emociones después de que nacemos. El desarrollo de nuestro sistema nervioso se da al comienzo de la gestación, la etapa prenatal, y no para hasta que fallecemos, etapa postnatal. A continuación, les platicaremos todos los procesos biológicos y neurodesarrollos que se llevan a cabo para la maduración de nuestro sistema nervioso. Etapa prenatal, neurodesarrollo anatómico. El neurodesarrollo es un fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal, o sea, vida intrauterina, donde la célula postconcepcional, el cigoto, se convierte en un humano. Se subdivide esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3 trimestres del embarazo y se caracteriza cada uno de los trimestres. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo por las células que agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios del sistema nervioso. La llamaremos subetapa organizativa. Y finalmente en el tercero empieza el aumento del tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Bien podríamos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Y generalizando, sería más fácil que las agresiones que pueda sufrir el neurodesarrollo en esta etapa anatómica causen anomalías en la estructura de los órganos del sistema nervioso central, lo que inevitablemente causará una disfunción encefálica. En la formación del tubo neural, el ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval plana, la cual consta de una hendidura llamada el surco neural, que es la que dará origen al tubo neural. Entonces, la placa se comienza a plegar sobre sí, y aparece un surco rodeado por 2 pliegues. Estos se fusionan y van cerrando el surco, y formando el tubo neural, que en un comienzo tiene 2 aperturas llamadas neuroporos, rostral y caudal, que luego desaparecen tras fusionarse completamente el tubo neural. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues se separa del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se comienza a curvar y aparecen 3 vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en 2, telencéfalo y diencéfalo. Y finalmente, en el rombencéfalo se forman a su vez 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo. La siguiente etapa es la proliferación, que comienza a partir de la zona ventricular. Da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. Se divide en 2 procesos, la división simétrica y la división asimétrica. En la división simétrica es donde hay un aumento de las células prolíferas que conforman la base del sistema nervioso central, y en la división asimétrica es donde se inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. Después sigue la migración, que ocurre entre el tercer y el quinto mes de embarazo. Aquí, las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Existen 2 tipos de migración, la tangencial y la radial. En la tangencial, las células migran de forma paralela al tubo neural, y en la radial, las células migran de forma perpendicular al tubo neural. El siguiente tema es la diferenciación. Cuando las células llegan a una cierta posición, se empiezan a diferenciar entre tipos de neuronas. Para esto se toma en cuenta su información genética, su ubicación y las neuronas a sus alrededores. Sinaptogénesis. Las prolongaciones de los axones y las dendritas favorecen el crecimiento neuronal y con ayuda de un proceso neurotrópico se repelen o se atraen axones. Al llegar a su destino comienzan a realizar conexiones con otras células y esto termina cuando el individuo nace.
A continuación, les hablaré sobre la mielinización, la cual es un proceso prenatal por el cual se cubren los axones de mielina con el fin de acelerar la conducción entre neuronas. Tiene como inicio aproximado a los 3 meses de fecundación, es de una forma progresiva y no se da de una forma ordenada, por lo que no se da por igual en todas las áreas del cerebro. Este proceso es mayormente visible en las primeras etapas de desarrollo cognitivo de una persona y a medida que el cerebro madura, cada hemisferio inicia una especialización para desarrollar funciones más específicas. Pasando a la etapa postnatal, tenemos el neurodesarrollo de la anatomía motora. En esta etapa se denota un crecimiento cerebral acelerado debido a que las neuronas aumentan sus conexiones y por lo tanto aumenta el tamaño. Un ejemplo para mostrar el crecimiento del cerebro acelerado sería comparando un recién nacido que aún no se vale por sí mismo y a un niño de 3 años que ya camina sin apoyo, que expresa una preferencia por una mano para realizar tareas, que ya dominan el habla, pero no el lenguaje, que corre, salta, sube escaleras y ya es capaz de controlar los esfínteres. La importancia de la motricidad se ve en la cantidad de células dedicadas a elaborar información y coordinar movimientos, las cuales son aproximadamente 50.000 millones. Pasamos ahora al siguiente tema, el cual es neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno, primero relacionando al lenguaje como la principal herramienta que tiene el ser humano para comunicarse y expresar lo que sucede en su entorno. Pues esta herramienta predomina principalmente entre los 3 a los 6 años de edad, ya que se amplía el vocabulario de 100 palabras a los 3 años hasta 2000 a los 6 años. En esta etapa, a los 3 años, el crío deja de tener aspecto de bebé y aumenta considerablemente el grosor de su cerebro gracias a la mielina. Por último, entre el lapso de los 6 a los 10 años de edad, predomina la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica. La siguiente es la etapa del neurodesarrollo de la identidad. Se lleva a cabo a partir de los 10 y hasta los 20 años de edad. Es la revolución final que lleva a la madurez adulta. En estos 10 años se esculpe nuestra personalidad y se elabora nuestra identidad. En la adolescencia se despierta el hipotálamo y este estimula a la hipófisis para liberar las hormonas sexuales, así como también se produce una reestructuración de las redes neuronales. En esta etapa también el cráneo aumenta su circunferencia unos 2 a 3 centímetros y la región del cerebro que más cambia es la corteza prefrontal, la cual nos ayuda a la toma de decisiones. Ok, al final vamos a hablar del tema de muerte celular, la cual la ponemos al final ya que sucede desde antes de nacer y después de morir, o sea, prácticamente sucede toda nuestra vida y más. Y bueno, se divide en dos, la cual es la muerte celular programada con la apoptosis, la autofagia, la piroptosis y la parapoptosis, y la muerte no programada que es la necrosis. La principal de la muerte programada es la apoptosis, la cual es una autodigestión controlada que mantiene la integridad de la membrana celular con el fin de eliminar células que supongan son innecesarias o una amenaza al organismo. Y como único tipo de muerte celular no programada está la necrosis, que sucede cuando las células se exponen a un medio no favorable, por ejemplo un pH bajo, hipoxia, hipotermia, causando una lesión celular aguda y daño en la membrana plasmática. Y esto sería todo. Esta es la maduración del sistema nervioso. Esperamos les haya gustado.